Bien, jóvenes, muy buenos días. Ahí confirmen con un like si se aprecia la diapositiva, semana 2, análisis vectorial y cinemática. Ok, perfecto. Bien, en esta oportunidad vamos a hacer los temas de análisis vectorial, pero bajo el enfoque analítico, y luego cinemática, y en especial MRU. Veamos. Para lo que es análisis vectorial, bajo el método analítico, se tiene que hacer ahora una descomposición rectangular de un vector o descomposición de un vector. Por ejemplo, tenemos aquí un vector A, este de color azul, el cual está formando un ángulo θ respecto del eje más X. A este vector A lo vamos a descomponer en una componente que esté sobre el eje horizontal o el eje más X o el eje X y otro que esté sobre el eje vertical o el eje más Y. De tal manera que ahora este vector A se ha descompuesto en una componente horizontal y una componente vertical. Ahora les voy a hacer la siguiente pregunta. Me van a indicar si está bien o está mal lo que estoy planteando. Imaginemos que aún no he descompuesto al vector A en estas dos componentes, ¿correcto? Aún no lo he descompuesto. Y digo, bueno, voy a descomponer este vector A en una componente horizontal y en una componente vertical, que tiene la siguiente forma. La componente horizontal está orientada hacia la derecha, ahí está, hacia la derecha, y la componente vertical está dirigida hacia abajo. Ahí está, profe, mire, ha descompuesto usted el vector A en una componente horizontal hacia la derecha y en una componente vertical hacia abajo. La pregunta es, ¿esta descomposición está bien o está mal planteada? ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien descompuesta el vector A de esa forma? Está mal. Está mal, así es. ¿Y por qué está mal? ¿Dónde está el error? ¿En la componente horizontal o en la componente vertical? En la vertical. Vertical. La vertical, así es. ¿Y por qué está mal? Porque tengan presente lo siguiente. La suma vectorial de las componentes horizontal y vertical nos debe dar como resultado el vector A, que es como la resultante de dichas componentes. Entonces, si este es el vector A, si yo sumo vectorialmente esta componente horizontal más esta componente vertical, el resultado justamente nos da el vector A. Por eso tengan presente también de cómo descomponer correctamente un vector. Para esto se pueden apoyar del método del triángulo. La suma de estas dos componentes horizontal y vertical nos debe dar como resultado el vector A para este ejemplo. Bien, ahora sí, ya hemos descompuesto el vector A en una componente horizontal y vertical. Ahora voy a expresar esas dos componentes. Las voy a ahora expresar en función del ángulo θ. Por ejemplo, en este triángulo, el vector A hace el papel de la hipotenusa. La componente horizontal hace el papel del cateto adyacente al ángulo θ. Y la componente vertical hace el papel del cateto opuesto respecto del ángulo θ. Es por eso que las magnitudes, por ejemplo, van a estar expresadas de la siguiente manera. Para la componente horizontal A sub x, su magnitud es la magnitud del vector A, que es como la hipotenusa, por el coseno de θ. Y la magnitud de la componente vertical sería la magnitud del vector A, que es como la hipotenusa, por el seno del ángulo θ. Ahora, acá aparece un signo más que hace referencia a la dirección. Y es que el vector o la componente horizontal a sub x está apuntando a la derecha. Por lo tanto, se dice que tiene dirección positiva. La componente vertical a sub y está apuntando hacia arriba. Por lo tanto, también tiene dirección positiva. ¿Cómo recordar esto de una forma más fácil o más sencilla? A ver, les pregunto. Este es el plano cartesiano, XY. A ver, les pregunto, estos valores que estoy señalando en color azul, ¿cómo son? ¿Positivos o negativos? Estos valores en azul, ¿son positivos o negativos? Positivos. Positivos. Muy bien, muy perfecto. Y estos valores que estoy señalando en lila,
¿Cómo son? ¿Positivos o negativos? Negativos. Negativos. Perfecto, negativos. Moraleja, moraleja. De ahora en adelante, cuando ustedes observen que un vector o componente del vector apunta hacia la derecha o hacia arriba, se dice que tiene dirección positiva. Y cuando un vector o componente del vector apunta hacia la izquierda o hacia abajo, se dice que tiene dirección negativa. Ojo, esto es válido para vectores, ¿sí? Para vectores. Por eso que en este caso, tanto la componente horizontal como la componente vertical acá tienen dirección positiva. Una sobre el eje X y la otra sobre el eje Y. ¿Correcto? Profesor. Sí, dígame. Esa moraleja funciona incluso si está fuera del plano cartesiano. Claro, así es, inclusive fuera del plano cartesiano, porque ojo, no siempre van a representar a los vectores necesariamente en un plano cartesiano, simplemente lo van a graficar, ¿no? Lo van a tener así simplemente, como entre comillas en el espacio, no lo van a situar en un plano cartesiano. Sin embargo, si este vector v yo lo descompongo, por ejemplo, en una componente horizontal y en una vertical, entonces esta tiene dirección positiva sobre la horizontal y esta también tiene dirección positiva, pero sobre la vertical. ¿Me dejo entender? No es necesario que estén situados en un plano cartesiano necesariamente. ¿Sí? Bien. Luego de haber expresado a las componentes del vector A con su magnitud y su respectiva dirección, luego lo podemos expresar a ese vector A en forma de un par ordenado. En este caso, este par ordenado es A sub X, A sub Y. O sea, tengan presente que la primera componente corresponde a la horizontal y la segunda componente a la vertical. ¿Correcto? Ahora, si yo conozco el vector A expresado en un par ordenado, luego a partir de ello podríamos conocer la magnitud de ese vector. Planteamos ahí que la magnitud de ese vector A es igual a la raíz cuadrada de su componente horizontal elevado al cuadrado más su componente vertical elevado al cuadrado. También a partir de ello se podría conocer el ángulo que forma dicho vector respecto de la horizontal. Para esto podemos plantear que la tangente de ese ángulo θ es igual a la componente vertical entre la componente horizontal. Por ejemplo, imaginemos que les preguntan, determine la magnitud del vector resultante y también el ángulo que forma dicho vector respecto del horizontal. Bien, vamos a asumir que ese vector resultante tiene como forma 3,4. ¿Correcto? Entonces aquí, ¿cuánto vale la componente horizontal? ¿3 o vale 4? A ver, 3. comprobamos 3. ¿Y la componente vertical cuánto vale? 4. 4. Muy bien, perfecto con sus respuestas. Ahora, implícitamente ambos son positivos, ¿no? Porque yo puedo decir más 3 o simplemente 3 o más 4 o simplemente 4. Quiere decir que la componente horizontal está orientada hacia la derecha y la componente vertical está orientada hacia arriba. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si ese vector resultante hubiera tenido la forma menos 3,4? Entonces dice menos 3, quiere decir que la componente horizontal está apuntando ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Si ahora dice menos 3,4, entonces esa componente es hacia la izquierda, muy bien. Así es, hacia la izquierda. Y si dijera acá menos 3, menos 4, entonces ahora la componente vertical está orientada ¿hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. Así es, perfecto, muy bien. Hacia abajo. Así es. Bien, lo vamos a dejar así en su valor positivo, ¿sí? Por el momento, ya que estamos a modo introductorio. Bien, este es el vector. Ahora, yo quiero conocer rápidamente la magnitud de ese vector, que tiene como par ordenado al 3,4. Entonces, aplicando ahora esa regla, sería aquí 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto rápidamente, ¿cuánto nos da el resultado? Al ojo. 5. 5, así es. Muy bien. 5.
Ahora, ¿cuánto vale el ángulo que forma ese vector respecto del horizontal? Entonces ahí planteamos la tangente de ese ángulo θ. Acá tienen que tener mucho cuidado. Ojo, siempre es la componente para la función tangente, es la componente vertical entre la componente horizontal. Aquí, ¿cómo es entonces ese orden? ¿Es 3/4 o es 4/3? 4/3. Claro, así es, así es. Siempre la componente vertical, en este caso 4, entre la componente horizontal, que vale 3. Así es, 4/3. Muy bien. Y Ok, luego, profesor. sí, dígame. Sí, profesor, disculpe por la interrupción. Lo que ocurre, no sé si es mi internet, lo que ocurre es que la pantalla que usted está reproduciendo se ha quedado en R igual 3,4. No ha, y recién, como que ha cargado recién de lo que está escribiendo recién. Qué raro, porque yo tengo acá mi pantalla, mi laptop, y al costado, digamos, una tablet, y estoy visualizando casi en línea. O sea, lo que escribo se visualiza en mi tablet. Así, casi, o sea, con un pequeña, no hay Así, pequeña, profesor. un segundo. Con una pequeña diferencia de un segundo será. No, no es mucho, digamos. En mi caso. Así es. Sí, posiblemente puede ser el internet, posiblemente. Ah, Sí. Ok. ok, profesor. Lo que ocurre es que usted ya había terminado de explicar lo que era el vector resultante y seguía y se había quedado así pasmado como que en R igual 3,4. Claro. Por eso me preguntaba si estaba mal. Ah, ya. Ok. Posiblemente sea su conexión a internet. Posiblemente. Porque en sus otros compañeros sí está normal, me parece. En este caso, una sugerencia es que si usted tiene datos, lo pueda hacer con sus datos, porque a veces con la conexión a internet, ya sea Wi-Fi, por ejemplo, se dificulta un poco. Pero, Sí, profesor, sí, dígame. ah, no, está bien, profesor. No hay problema. Ya está en tangente de θ igual a 4/3. ¿Ahí se quedó, profesor? ¿O Sí. todavía falta más? Ahí me he quedado. Ajá. Ok, profesor. Está bien, profesor. Ya está, ya Oh, lo puedo visualizar. ¿listo? Ok. Ahora, finalmente ustedes llegaron a esto, ¿no? La tangente de θ igual a 4/3. Ahí ustedes se hacen la siguiente pregunta. ¿Para qué ángulo θ la tangente toma este valor? Cuando θ es 30 grados, 45, 16, 37, 53. ¿Para qué ángulo la tangente toma ese valor? Es uno muy conocido. 30 grados no creo que sea. 60 tampoco. ¿Para qué ángulo la tangente toma este valor? Claro, 53 grados. Así es. Listo. Entonces ahí tienen ustedes un ejemplo de cómo a partir de ese par ordenado se puede conocer la magnitud de ese vector y así como también el ángulo que forma dicho vector respecto del horizontal. Si hasta aquí no hay alguna consulta, puedo pasar entonces a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Si hasta aquí no hay alguna consulta. Eso no se expresa con sus vectores unitarios, ¿no? Ah, en este caso, si yo quisiera expresar a ese vector R, que está expresado como el vector 3,4 en función de los vectores unitarios, quedaría expresado de la siguiente manera. Aquí lo voy a escribir arriba. Ahí está 3. Como este está en la horizontal, se plantea que para la horizontal su vector unitario está representado con la letra I. Luego sigue aquí más la segunda componente, 4. Esa segunda componente está sobre el eje Y, sobre el eje vertical. Para el eje Y, para el eje vertical, el vector unitario está representado con la letra J. Entonces, esta sería la representación de ese vector resultante en función de los vectores unitarios. Para el eje X, vector unitario Y. Para el eje Y, vector unitario J. Si estuvieran trabajando en 3 dimensiones, entonces se plantea que para el eje Z, Ah, el vector unitario es la letra K. ah. Para el eje Z, su vector unitario está representado con la letra K.
No me pregunto, profesor, porque cuando dice la posición o dirección de los componentes del vector A, entonces lo pone como un A sub X, ¿no? Y como pone tangente θ, entonces se asume que lo que está expresando es el módulo del vector, ¿no? Porque no lo estaría expresando como unitarios, porque si no, no creo que sea Así es. componentes vectoriales la división, ¿no? Creo que es diferente una división vectorial. Así es. Aquí prácticamente son estos dos, son escalares. La componente a sub y y a sub x, ambas son en sus componentes, sus magnitudes. No se considera ahí sus vectores unitarios. Ah, ok, profe, gracias, está bien. Ok. Bien, entonces si no hay otra consulta, paso a la siguiente diapositiva. Ojo que hasta aquí hemos trabajado con un vector, pero no siempre se va a trabajar con un vector. Vamos a tener posiblemente dos o más vectores, entonces se requiere de otro método que nos permita justamente evaluar para dos o más vectores. Como por ejemplo tenemos aquí, ahora para los vectores A y B. El objetivo es conocer el vector resultante de A más B, pero bajo el método analítico, o sea, descomposición vectorial. Ya tenemos aquí al vector A descompuesto en una componente horizontal a la derecha y en una componente vertical hacia arriba, que fue justamente como de la diapositiva anterior. Lo nuevo ahora es para el vector B. Este vector B vamos a descomponerlo en una componente horizontal hacia la izquierda y en una componente vertical hacia abajo. Ahora, segundo paso, vamos a expresar a las componentes de los vectores A y B, con su magnitud y su respectiva dirección. Para el vector A no hay problema, porque estamos repitiendo lo mismo de la diapositiva anterior. Lo nuevo es para el vector B. Entonces, tenemos aquí al vector B y lo hemos descompuesto, de tal manera que su componente horizontal se observa que está dirigida hacia la izquierda. Por ese motivo, esa componente horizontal del vector B acá dice menos, ya que él está orientado hacia la izquierda. ¿Y cuál es su magnitud? Es la magnitud del vector B por el coseno de alfa. Ahora, para la componente vertical del vector B, acá aparece también menos, porque esa componente vertical está orientada o dirigida hacia abajo. Y luego esto por la magnitud del vector B y por el seno de alfa. Entonces ya tenemos hasta aquí las expresiones de las componentes de los vectores A y B. ¿Cuál era el segundo paso? El segundo paso podría ser expresar a estos vectores A y B en función de pares ordenados, ¿correcto? Entonces vamos a expresar a esos vectores A y B en función de pares ordenados. Hasta aquí alguna consulta, sobre todo para el vector B, que es lo nuevo. El vector A ya lo vimos en la diapositiva anterior. Para el vector B, alguna consulta de por qué aparece el signo menos o las expresiones de esos dos componentes. Profe, una consulta. Perdón, se sobrelaparon, creo. Profe, cuando descompongo los vectores, no importa en qué parte del plano cartesiano, siempre si la dirección es hacia arriba y hacia la derecha es positiva, y lo contrario si es para abajo y a la izquierda. Así es, así es. Por eso les había comentado esto de aquí. Como una reglita, ¿no? Como una moraleja les había indicado, algo así. Que estos valores de azul son positivos, ¿no? Son positivos. Y por lo tanto, todos aquellos vectores o componentes vectores que apuntan a la derecha o hacia arriba se consideran dirección positiva. Y todos aquellos que apuntan hacia la izquierda o hacia abajo tienen dirección negativa. Eso independientemente si están o no en un plano cartesiano, como por ejemplo aquí los vectores A y B, ¿correcto? Luego, como les indicaba, vamos a expresar los vectores A y B como pares ordenados. Ya que conocemos sus componentes con su magnitud y su respectiva dirección, entonces vamos a expresar a los vectores A y B como pares ordenados. Y ahí lo tenemos. Para el Profesor, vector A, ¿sí? disculpe ¿Perdón? que lo interrumpa. ¿Dónde sale de negativo en la diapositiva anterior? ¿Cómo salió negativo en B? Ok. Quizás no se aprecia aquí muy bien, pero este es el vector B. Lo voy a graficar aquí al costado. Este es el vector B. Al vector B lo estoy descomponiendo en una componente horizontal
y en una componente vertical. Ahí se observa que esas dos componentes tienen direcciones negativas, ya que la componente horizontal está apuntando hacia la izquierda y la componente vertical está apuntando hacia abajo. Por ese motivo se le ha agregado aquí ese signo negativo, tanto para el eje X como para el eje Y de dichas componentes. No sé si con eso me dejo entender mejor la idea de por qué aparece Sí. signo. Ok, Gracias, profesor. listo. Entonces tenemos hasta aquí las expresiones de los vectores o las componentes de los vectores A y B, y con ello podemos representarlo como pares ordenados. Luego, ¿qué voy a hacer con ellos? Sumarlos, ya que el objetivo es conocer el vector resultante de A más B bajo el método analítico. Entonces sumamos y por esta parte tenemos A más B es igual a ¿quién? Aquí ustedes van a sumar componente a componente, o sea, las componentes de X con las componentes de X del otro vector, coma, las componentes de Y con las componentes de Y del otro vector. Por eso tenemos aquí abajo A sub X más B sub X, coma, A sub Y más B sub Y. A esta suma de A más B lo voy a renombrar como el vector resultante R. Y ahora, este vector resultante R tiene una componente horizontal y una componente vertical. ¿Quién es esa componente horizontal del vector resultante? Es la suma justamente de las componentes en la horizontal de los vectores A y B. ¿Y quién es R sub Y? R sub Y es la suma de las componentes en la vertical de los vectores A y B. Si ya tengo el vector resultante expresado en función de un par ordenado, entonces a partir de ello yo puedo conocer su magnitud. Por ejemplo, planteamos ahí que la magnitud de ese vector resultante es igual a la raíz cuadrada de su componente horizontal al cuadrado más su componente vertical al cuadrado. ¿Y cómo puedo conocer el ángulo que forma ese vector respecto del horizontal? Nuevamente con la función tangente. En este caso, la tangente de gamma es igual a la componente vertical entre la componente horizontal. Entonces, ojo, siempre y cuando utilicen la función tangente. Para la función tangente siempre es componente vertical entre la componente horizontal. Bien, ahí tendríamos entonces para dos vectores. Ahora, ¿qué sucede si tenemos 3, 4, 5, n vectores? Entonces, la idea aquí es que ustedes puedan conocer la componente tanto en la horizontal como en la vertical del vector resultante. ¿Y eso cómo se obtiene? De la siguiente manera. El Rx es la sumatoria de todas las componentes o vectores que estén estrictamente en el eje X o en la horizontal. ¿Y cómo se obtiene la resultante o la componente de la resultante en la vertical? Pues sencillamente sumando todas las componentes o vectores que estén ¿en qué eje? En el eje Y. Pero teniendo presente lo siguiente, en el eje X, todos aquellos que están apuntando hacia la derecha van con dirección positiva. Todos aquellos que están apuntando hacia la izquierda van con dirección negativa. En el eje Y, todos aquellos que están apuntando hacia arriba tienen dirección positiva y todos aquellos que están apuntando hacia abajo tienen dirección negativa. ¿Correcto? De tal manera que luego ustedes van a sumar estrictamente, van a sumar valores positivos, posiblemente con otros negativos, y de esa manera van a obtener la resultante, tanto en la horizontal como en la vertical. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Todo claro, profesor. Ok. Esto de aquí, ok, gracias. Esta parte de aquí es de forma ya general. Si ustedes quieren conocer la resultante de un conjunto de vectores, entonces se necesita conocer la componente horizontal y vertical de ese vector resultante. ¿Y eso cómo se obtiene? Sumando por separado estrictamente las componentes en el eje X y estrictamente las componentes en el eje Y, por separado. ¿Correcto? Y teniendo en cuenta esas direcciones, ¿no? Si es positiva o negativa, si va a la derecha o a la izquierda, si va hacia arriba o hacia abajo. Bien. Profe, Sí, dígame.
Pero si descompongo el vector no necesariamente en el origen de coordenadas, sino en otra posición, también se No hay... mantiene la regla de Ah, que así es. Por ejemplo, supongamos que acá tengo un vector A y por acá tengo un vector B. No están ubicadas en el origen o no tienen un punto en común, ¿cierto? Sin embargo, si yo les compongo, si yo lo descompongo, entonces podemos hacer luego lo siguiente. Quiero conocer el Rx. Entonces observo aquí. ¿Quiénes van a la derecha? Esta componente y esta otra componente. En este caso, ambas positivas. No hay ningún problema. Ahí queda tal cual. Quiero conocer en la vertical. ¿Quiénes van hacia arriba? Solamente la componente vertical. ¿Más quién? Ahora la componente vertical del vector B, pero él está dirigido hacia abajo. Por lo tanto, menos P sub Y. Y como observo, no necesariamente los vectores A y B deben tener un punto en común o un origen en común. ¿Me dejo entender así, de esta manera, con ese ejemplo gráfico? sí, gracias, profe. Ok. Bien, si no hay otra consulta, entonces paso a la siguiente diapositiva. Profesor, ¿puede dejar un momento ahí la diapositiva? Quisiera tomar una pequeña captura. Ok. Unos segundos ahí para que puedan tomar la captura. ¿Sí? Listo, profesor, gracias. Ok, listo. Bien, y tenemos ahora el problema número 1. Nos dice, en la figura se muestran tres vectores según el plano cartesiano XY. Pregunta, determina el módulo, o sea, la magnitud, y dirección del vector resultante respecto al eje X, respectivamente. Bien, ¿qué podemos hacer aquí? Pues el primer paso sería descomponer a cada uno de los vectores. Para eso nos dan aquí sus respectivas magnitudes y los ángulos que forman con respecto al eje X o al eje Y. Entonces tenemos ahí los vectores de magnitud 20 unidades, 8 raíz cuadrada de 2 unidades y de 25 unidades, y los ángulos que forman respectivamente con cada eje. Y lo descomponemos. Por ejemplo, para este vector de 20 unidades de magnitud tenemos 12 a la derecha y 16 hacia arriba. Para este vector de magnitud 8 raíz cuadrada de 2 unidades, tenemos 8 hacia la izquierda y 8 hacia arriba. Ojo que aquí estamos representando las magnitudes, ¿sí? Aquí estamos representando por el momento las magnitudes de las componentes de los vectores. Finalmente, este vector de 25 unidades de magnitud lo descomponemos y tenemos 24 hacia abajo y 7 hacia la izquierda. Luego vamos a sumar por separado, tanto en la horizontal como en la vertical. Entonces, en la horizontal me concentro únicamente en aquellos que estén en la horizontal. ¿Quiénes son ellos? Por ejemplo, acá tengo uno que vale 12. Ahí está, 12. Y como va dirigido a la derecha, más 12. O simplemente 12, como ustedes deseen. Luego tengo otro aquí que vale 8. Pero como él está dirigido hacia la izquierda, ahí tenemos menos 8. Aunque en realidad la operación matemática, si hubiéramos sido más estrictos, es así. Más 12 más menos 8. Claro está que por regla de signos, más por menos nos da menos. Y luego, ¿más quién? Esta otra componente. Como también está dirigida hacia la izquierda, entonces menos 7. Claro está que por regla de signos, más por menos nos da menos. Y aquí sumamos algebraicamente. 12 menos 8 menos 7. ¿Eso qué nos da? Menos 3. Por lo tanto, la resultante en la horizontal tiene un valor de menos 3. Ahora vamos en la vertical y sumamos estrictamente todos aquellos que están en el eje vertical. ¿A quiénes tenemos ahí? A este que vale 16 y como va hacia arriba, 16 o más 16. Este otro que vale 8, pero como está dirigido hacia arriba, sería más 8.
Y tenemos ahora este otro que vale 24, pero como está dirigido hacia abajo, sería menos 24. Sumamos todo algebraicamente y esto que nos da 0. Quiere decir que la componente en el eje vertical para ese vector resultante vale 0. Ya tenemos hasta ahí la componente horizontal y vertical. Con ello, ¿qué puedo conocer? La magnitud de su resultante, con esta regla. La raíz cuadrada de su componente horizontal al cuadrado más su componente vertical al cuadrado. Reemplazando ahí, obtenemos que esta resultante, ¿cuánto vale en magnitud? 3 unidades. 3 unidades. Ahora, ¿cuál es su dirección con respecto al eje X? Ah, es menos X. ¿Por qué? Porque como ustedes notan aquí, esta componente horizontal, la resultante, vale menos 3. ¿Qué implica que sea menos 3? Que está dirigido ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Y como está dirigido hacia la izquierda, está apuntando en dirección más X o menos X. ¿Hacia dónde está apuntando ese vector resultante? Menos X. Menos X. Menos X. Menos X, así es, muy bien. Por eso, finalmente, el resultado es que su magnitud es de 3 unidades y su dirección es menos X, ya que está apuntando en dirección menos X, hacia la izquierda. Bien, ahí tenemos el problema número 1. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Ninguna consulta, profesor. No, Todo claro. profesor. No, ninguna duda, profesor. Ok, perfecto. Entonces tengan presente que cuando tengan 2 o más vectores y quieren conocer la magnitud o módulo de la resultante, paso 1 es descomponer. Y van a determinar ahí sus magnitudes de cada componente. Segundo paso, van a sumar por separado las componentes en la horizontal y en la vertical. Ahí sí tienen que tener en cuenta si esa componente está apuntando a la derecha o a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, para agregarle correspondientemente su signo, ya sea positivo o negativo. Una vez que han obtenido esa resultante tanto en la horizontal como en la vertical, ya aplican luego esta reglita para obtener la magnitud o módulo de la resultante. Bien, pasamos entonces al siguiente problema, número 2. Nos dice, si el vector resultante de los 3 vectores mostrados en la figura forma un ángulo de 53 grados con el eje más X, pregunta, determine el módulo o la magnitud del vector A. Tengan presente que el vector A está formando 45 grados con respecto a la horizontal. Quiere decir entonces que cada componente tiene o no tiene igual magnitud. Si yo descompongo el vector A en una horizontal y en una vertical, ¿cómo son las magnitudes de estas dos componentes? ¿Iguales o diferentes? Iguales. Iguales. Muy bien, porque el ángulo nos ayuda, porque es 45 grados, ¿cierto? Entonces tienen que tener presente también esas propiedades geométricas. Tienen que apoyarse de los ángulos. Bien. Entonces, ojo, nos preguntan acerca del módulo o la magnitud del vector A. Para eso será necesario conocer previamente sus componentes. Ya sabemos que sus componentes tienen que tener igual magnitud, porque el ángulo es de 45 grados. En este caso le he agregado como un A minúscula y A minúscula para la componente horizontal y vertical. De tal manera que la magnitud del vector A va a ser obtenida a partir de las componentes. Para ello tengo que ahora utilizar este dato. Nos dice aquí, si el vector resultante de los 3 vectores mostrados en la figura forma un ángulo de 53 grados. Quiere decir entonces que la tangente, aquí como borrador, la tangente de 53, la tangente 53 debe ser igual ¿a quién? A la componente en la vertical entre la componente horizontal. ¿De quién? De este conjunto de vectores o de la resultante de este conjunto de vectores. Para eso será necesario conocer el RY y el RX. ¿Y esto cómo lo obtenemos? Ah, profe, sencillo. El RX, ¿cómo se obtiene? Sumando todas las componentes que están estrictamente en la horizontal. ¿A quiénes tenemos en la horizontal? A esta componente A que va dirigido a la derecha, ahí está el A, y esta componente que vale 6 unidades de magnitud, pero como está dirigido hacia la izquierda, ahí está, menos 6. Ahora en el eje vertical,
¿Quiénes están dirigidos hacia arriba? Pues solamente esta componente vertical A. ¿Y quién va dirigido hacia abajo? Pues solamente este 4. Por eso tenemos ahí menos 4. Hasta aquí vamos bien. Hasta aquí vamos bien con las expresiones de la resultante en la horizontal y vertical. Ahí confirmen con un like. Sí, profesor, todo bien. Ok. Como ya conocemos las expresiones de las componentes de la resultante, tanto en la horizontal como en la vertical, entonces ahora sí vamos a hacer uso de ese dato del problema. La tangente de ese ángulo, en este caso 53, es igual a ¿quién? La componente vertical, que en este caso es A menos 4, entre la componente horizontal, que es A menos 6. Pero ¿cuánto vale la tangente 53? Ah, eso vale 4/3. Aquí multiplicamos en aspa o en cruz. Y ahí finalmente el resultado nos va a dar que A vale 12 unidades. A ver, confirmen ahí. A ver, confirmen ahí. Hagan esto rápidamente en una hojita aparte. Y confirmen a ver que si A es igual a 12. Ahí confirmen luego con un like. A ver, hagan esa operación. Ok, perfecto. Ya tenemos entonces el valor de A minúscula, que es la magnitud o la componente del vector A. Finalmente, con eso ya podemos obtener la magnitud o módulo del vector A. Y esto finalmente nos da como resultado 12 raíz cuadrada de 2 unidades. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Ahora, un detalle. Todo claro, profesor. Ok, perfecto. Esta pregunta, una muy parecida, ya se ha tomado anteriormente en los exámenes. Entonces puede ser que una muy parecida a esta se les podría plantear en el examen. ¿Sí? Esta pregunta sí es modelo de examen. Porque implica una descomposición, implica trabajar con ese ángulo y finalmente obtener la magnitud de un vector, ¿no?, que es desconocido. Bien, si no hay consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Ojo, tengan presente que este es un problema modelo de examen. Bien, continuamos. Problema 3 nos dice: en la figura mostrada, la resultante de los vectores mostrados es nula. Pregunta: determine la medida del ángulo θ y el módulo o magnitud del vector A. Bien, si este problema fuera de nivel universitario, no había ningún inconveniente, porque en la universidad sí está permitido el uso de calculadoras científicas y hasta gráficas. Eso es en la universidad. A nivel pre, eso no se puede. Entonces, ¿cómo poder determinar aquí la medida de ese ángulo θ? Ah, fácil, profe. Vamos a descomponer. Ahí está. Por ejemplo, este de aquí sería 30 por el coseno de 20. Y este es 30 por el seno de 20. ¿Y cuánto vale el seno o el coseno de 20 grados sexagesimales? ¿Se conoce? Si me preguntan, profe, ¿cuánto vale esa función seno y coseno de ese ángulo? Yo sinceramente no lo sé. Por eso ahí les decía que esto a nivel universitario sí se puede hacer con una calculadora. A nivel pre está prohibido. Entonces Ya. tenemos que buscar, claro, así es. Entonces tenemos que buscar otro método que nos permita conocer la medida del ángulo θ. Como dice su compañero, es voltear o rotar. ¿Sí? Vamos a hacer aquí una rotación adecuada. Por ejemplo, vamos a rotar 20 grados y esto va a depender de a quién rotemos. Si es el sistema cartesiano o si son los vectores. Ahí va a depender. Si nosotros rotamos a los vectores, sería entonces 20 grados en sentido antihorario. Si es el sistema cartesiano XY, entonces rotaríamos 20 grados en sentido horario. Esto va a depender de a quién vamos a rotar. En este caso se ha considerado una rotación para el sistema cartesiano. En ese caso, si nosotros rotamos 20 grados en sentido antihorario al sistema cartesiano, entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Este eje Y ya no va a quedar ahí, va a quedar más o menos por acá.
porque hemos rotado 20 grados en sentido antihorario. Este eje X ya no va a quedar ahí, va a quedar por acá. Ya que hemos rotado 20 grados en sentido antihorario. Y bueno, vamos a observar luego este sistema. Aquí he colocado X' y Y', ¿correcto? Para diferenciar de los originales X y Y. Bien. Ahora, hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. ¿Vamos bien con la idea de la rotación y de cómo están quedando ahora los vectores respecto a los nuevos ejes? ¿Hasta aquí vamos bien con esa rotación y cómo están quedando los vectores luego de esa rotación? Profe, ¿qué le pasó al vector que está al costado de 60 unidades? Ok, Al que forma ángulo θ. ok. Bien, entonces aquí habíamos indicado que rotamos 20 grados, ¿cierto? En sentido antihorario. Entonces, al sistema cartesiano. Ojo, entonces por acá teníamos al eje, ahora X', está rotado 20 grados y ahora por acá tenemos al eje Y'. De igual manera, él también rota. Este de aquí va a rotar 20 grados en sentido antihorario. Por lo tanto, ahora va a quedar algo así. Quiere decir entonces que ahora el ángulo que forma este vector de magnitud 60 unidades respecto de este eje vertical ya no va a ser θ, sino va a ser θ más ¿cuánto? Más lo que se ha rotado, 20 grados. Por eso que ahora aquí, en la siguiente figura, tenemos ahí θ más 20. ¿Correcto? No sé si Sí, con profe. eso ¿me entender? Ok, perfecto. Ahora aquí sí está más fácil. Está más fácil porque tenemos al vector A y al vector de 30 unidades de magnitud sobre los ejes X y Y'. A quien únicamente vamos a descomponer sería este vector de 60 unidades de magnitud, solamente a él. Lo descomponemos en una componente horizontal y una componente vertical. Ahí tenemos para la vertical 60 coseno de θ más 20 y en la horizontal 60 por el seno de θ más 20. Ahora, vamos a utilizar la condición del problema. Nos dice ahí en el texto en color marrón. La resultante de los vectores mostrados es nula. Quiere decir entonces que tanto Rx como Ry deben ser iguales a 0. Pero ¿cómo se obtiene el Rx? Sumando todas las componentes en la horizontal. ¿A quiénes tenemos ahora? A 30, que está orientado hacia la derecha, y a 60 seno de θ más 20. Pero él está dirigido hacia la izquierda. Por eso tenemos ahí 30 más menos 60 por el seno de θ más 20. Más por menos, menos. Por lo tanto, el otro puede pasar al otro lado también de la igualdad. Ahí simplificamos. 30 nos da 1, 30 y 60 nos da 2. De ahí que el seno de θ más 20 es igual a 1/2. Ahí finalmente ustedes hacen la pregunta, ¿para qué ángulo la función seno toma el valor de 1/2? Por el momento háganse la pregunta, ¿para qué ángulo la función seno toma el valor de 1/2? 30 grados. 30 grados, muy bien. Entonces, todo este ángulo θ más 20, todo ese ángulo debe ser justamente igual a 30. De ahí finalmente despejando, ¿y cuánto vale θ? 10 grados. Hasta ahí ya tenemos parte de la respuesta. Hasta ahí tenemos parte de la respuesta. Pero ahora también quiero conocer la magnitud o módulo del vector A. Para eso voy a hacer uso ahora de la otra condición, que en el eje vertical la resultante también debe ser igual a 0, ya que por condición de problema la resultante de los vectores mostrados es nula. Quiere decir que la resultante, tanto en la horizontal como en la vertical, deben ser iguales a 0. Ahora en el eje vertical tengo al vector A que va dirigido hacia arriba, ahí está su magnitud, más ¿quién? Menos 60 por el coseno de θ más 20. ¿Pero cuánto vale θ más 20? 30 grados. Por eso tenemos ahí el coseno de 30 grados. Y finalmente despejando, sabiendo que el coseno de 30 es raíz cuadrada de 3 sobre 2, despejando se obtiene entonces que la magnitud de ese vector A es 30 raíz cuadrada de 3 unidades. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Tanto el ángulo como la magnitud o módulo del vector A. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Profesor, Todo disculpe, no claro, pude profesor. escuchar parte de la explicación al principio.
donde está 30 más menos 60 de seno de teta más 20. Ah, ok. Bien, una vez que hemos rotado adecuadamente, ¿correcto? Ahora vamos a descomponer únicamente el vector de color amarillo, de magnitud 60 unidades, en su componente horizontal y vertical. Luego voy a hacer uso de la condición del problema. En el texto en color marrón nos dice, la resultante de los vectores mostrados es nula. Bien, para que un vector sea nulo, sus componentes también deben ser nulos. O sea, el Rx y el Ry deben ser iguales a 0. Por eso que tenemos aquí, en el Rx igual a 0, sumamos estrictamente todas las componentes que están en la horizontal. Tenemos aquí este que vale 30 unidades y como va a la derecha, simplemente 30 o más 30. Luego tenemos este otro, pero este está, ojo, orientado hacia la izquierda. Por eso tenemos ahí menos, porque está dirigido hacia la izquierda. ¿Quién? 60 por el seno de teta más 20. ¿Y esto igual a cuánto? 0, justamente por esa condición del problema. Más por menos, menos, y entonces podríamos tener aquí 30 menos 60 por el seno de teta más 20 es igual a 0. Entonces él puede pasar al otro lado de la igualdad y luego ahí simplificamos. 30 nos queda 1 y por aquí 30 nos queda 2. Por lo tanto, tenemos luego que el seno de ese ángulo es igual a 1/2. Ahí nos hacemos la pregunta, ¿para qué ángulo la función seno toma el valor de 1/2? Eso cumple cuando ese ángulo es 30 grados. Por lo tanto, teta más 20, todo ese ángulo debe ser igual a 30 grados. De ahí finalmente despejando se obtuvo que ese ángulo teta es igual a 10 grados. No sé si hasta ahí me deja entender esa primera parte. Sí, profesor, gracias. Ok. Bien, si no tuviesen otra consulta, entonces paso a la siguiente diapositiva. Un problema similar a este también se les podría proponer en el examen, ya que rápidamente van a hacer ustedes una rotación adecuada. Y para el examen, la pregunta sería sencillamente, determine la medida del ángulo teta. Si este problema fuera para un examen, la pregunta sería sencillamente, determine la medida del ángulo teta. Respuesta, 10 grados. Ahí nada más quedaría la pregunta. Pero como estamos en clase, agregamos algo adicional, que es la magnitud de ese vector A. Bien, pasamos entonces ahora al problema número 4. Nos dice, un grupo de ingenieros civiles estableció que en un punto dado, la fuerza resultante debe ser nula para evitar un colapso estructural. Si las fuerzas aplicadas en dicho punto son, ahí tenemos las fuerzas F1, F2, F3, todas ellas expresadas como pares ordenados. Y también tenemos a la fuerza F4, que no está expresada como un par ordenado, que es una fuerza desconocida. Y justamente nos preguntan, determine la fuerza F4. Aquí estamos representando a los vectores o esas fuerzas como pares ordenados. Bien, ahí por ejemplo tenemos ese punto y ahí tenemos las fuerzas F1, F2, F3 y F4 que están actuando. Nos dice por condición del problema que esa fuerza resultante en ese punto aplicado debe ser nula. Quiere decir entonces que la suma vectorial de F1 más F2 más F3 y más F4 debe ser igual a ¿cuánto? 0. Ahora ahí vamos a reemplazar los pares ordenados de cada una de esas fuerzas. Para F1 tenemos ahí 5, menos 10. Para F2 tenemos 18, menos 16. Para F3 tenemos menos 10, 12 o más 12. Más F4, que es la que se desea conocer. ¿Y todo igual a cuánto? 0. Ahí está el 0,0, el vector nulo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estas componentes? Con estos pares ordenados, los vamos a sumar. Estrictamente las componentes X con los X y los Y con los Y por separado. Entonces aquí noten lo siguiente. Van a sumar por separado todas las componentes en X, que estoy resaltando aquí en color verde, y por separado todas las componentes en Y,
que estoy resaltando aquí en color lila. De tal manera que eso es lo que tenemos aquí. Ahí está todo lo que he resaltado en verde. Y por aquí todo lo que he resaltado en lila. Todo ello más la fuerza F4 debe ser igual al vector nulo. Ahí tenemos al 0,0. Entonces sumamos estrictamente ahí y tenemos entonces luego el par ordenado. 13, menos 14 más F4 es igual al vector nulo, al 0,0. Finalmente este par ordenado va a pasar al otro lado de la igualdad y vamos a obtener finalmente que esa fuerza F4 es igual a menos 13,14 newtons. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta ahí unos segundos para que visualicen la solución. A ver, que confirmen también si ese resultado es correcto o no. A ver, les doy ahí unos segundos. Sí, profesor. Ok. Ahora, un problema como este también hubiera sido para un examen, pero ahí les hubieran agregado. Determine la magnitud de la fuerza F4. Entonces ustedes hacen todo este procedimiento y llegan a ese par ordenado, menos 13,14. Finalmente, si les preguntan la magnitud de esa fuerza, ¿qué hacen? La raíz cuadrada de la componente horizontal elevado al cuadrado más la componente vertical elevado al cuadrado. Y ese resultado sería la magnitud de esa fuerza o de ese vector en forma general. Bien, si hasta aquí no hay alguna consulta. Bien, entonces con eso hemos finalizado la parte de vectores, método analítico. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, al segundo tema. ¿Cuál es? Cinemática. Bien, vamos entonces aquí con un concepto. Nos dice, en cinemática, el movimiento es un cambio de posición. Entonces, cada vez que nosotros, que vamos a ser el observador, veamos un móvil, un objeto que está cambiando de posición en el espacio, entonces vamos a indicar que ese móvil se está moviendo, se está desplazando. Además, nos dice lo siguiente, el movimiento es relativo. ¿Por qué? Porque su descripción depende del observador u objeto que se usa como referencia. Ejemplo. Un ratito, voy a salir de la diapositiva. Un ratito. Ya que aquí hay una animación que no ha salido. Ahí tenemos la animación. Correcto, tenemos la animación. Tenemos dos observadores, dos personas. Una de ellas está dentro de un vagón y la otra está fuera de ese vagón. ¿Correcto? Ambos están apreciando esa caja de color amarillo. Ambos están apreciando esa caja de color amarillo. Si yo le pregunto a la persona que está fuera del vagón, fuera del tren, si esa caja de color amarillo está o no cambiando de posición en el espacio, ¿qué me respondería esa persona? La que está fuera del vagón, fuera del tren. Claro que sí, pero la que está dentro ya no. Así es. Para la persona que está fuera, esa caja de color amarillo está cambiando de posición en el espacio. Pero la persona que está dentro, esa caja de color amarillo no está cambiando de posición en el espacio. Muy bien. Es análogo a lo siguiente. Ustedes cuando van, por ejemplo, en el carro y están sentados, en el bus, por ejemplo, están sentados y están agarrando su celular, ¿no? Están viendo ahí su WhatsApp, el Facebook, etcétera. Su celular respecto de ustedes, ¿está o no está cambiando de posición en el espacio? Ustedes lo tienen fijo el celular a una cierta distancia observando algo, ya sea en Facebook, Instagram, No cambia. no cambia de posición. Por lo tanto, respecto de ustedes, no está cambiando de posición en el espacio. Pero imaginemos que tenemos una persona que está fuera de ese bus, está en un paradero y el bus está en movimiento y esa persona observa atentamente su celular. Para esa persona su celular ¿está o no está cambiando de posición en el espacio? Sí, sí está cambiando. Está cambiando. Está cambiando. Así es, muy bien. Por eso nos dice que el movimiento es relativo, porque el movimiento
ojo, o el movimiento nos dice que va a depender del observador, ¿correcto? Por eso que el movimiento es relativo, ya que esto va a depender del observador. Bien, continuamos. Ahora vamos a definir a los vectores, posición inicial y final, al vector desplazamiento y finalmente la distancia recorrida. Por ejemplo, tenemos a un observador ubicado en el origen de coordenadas. Él está observando el movimiento de un móvil, de un objeto, que está cambiando de posición en el espacio. De tal manera que, para un tiempo inicial t sub 0, correcto, para un tiempo inicial t sub 0, la persona observa a un objeto en este punto en el espacio. Aquí arriba, ahí. Uy, perdón, mejor aquí abajo. Vamos a cambiar todo. Ya, para un tiempo inicial t sub 0, mejor aquí. Ya, para un tiempo inicial t sub 0, la persona observa un objeto en este punto en el espacio, donde dice posición inicial. ¿Qué va a hacer la persona? Va a trazar un vector que va del origen de coordenadas hacia la ubicación inicial de ese móvil en el espacio. Ese vector de color verde se conoce como el vector posición inicial. R sub 0 se le conoce como el vector posición inicial. Luego, este móvil está describiendo esta trayectoria en líneas punteadas, de tal manera que luego, para un cierto tiempo t posterior, ahora este móvil se ubica en este punto en el espacio. La persona ahora va a trazar un vector que va del origen de coordenadas hacia esa ubicación en el espacio. Ese vector de color azul es el vector posición final. Ese vector R de color azul es el vector posición final. Con estos dos vectores, vector posición inicial R sub 0 y el vector posición final R, la persona ahora va a definir un tercer vector. Este tercer vector, que es el de color rojo, siempre, ojo, siempre va desde la posición inicial hasta la posición final. Ese vector de color rojo siempre va desde la posición inicial hasta la posición final. Ese vector se le conoce como el desplazamiento. Y en función de los vectores, posición inicial y final es igual a la diferencia del vector posición final menos el vector posición inicial. Ese es el vector desplazamiento. Ahí tenemos entonces los vectores posición inicial, posición final y el de color rojo el vector desplazamiento. ¿Correcto? Ahora nos dice, para cualquier trayectoria de una partícula, de un móvil, la definición del desplazamiento es justamente la diferencia, el vector posición final menos el vector posición inicial, siempre. Ahora, si yo mido, por ejemplo, la longitud de la trayectoria desde la posición inicial hasta la posición final, esto nos da como resultado la distancia recorrida o el espacio recorrido. Ojo que estamos trabajando aquí con cantidades vectoriales, ¿correcto? Con cantidades vectoriales. Ahora, quizás se preguntarán, profe, ¿y para qué hemos definido el desplazamiento, así como también la distancia recorrida o el espacio recorrido? Esto se ha definido para definir luego otras cantidades físicas, como por ejemplo son la velocidad media, así como también la rapidez media. ¿Hasta aquí alguna consulta? La Todo claro, distancia, profesor. profe, la distancia sería la magnitud del espacio recorretivo del desplazamiento. Bueno, en forma general la respuesta es no. En forma general la respuesta es no. Ojo, a ver. Lo voy a resaltar aquí con otro color. El espacio recorrido o la distancia recorrida desde la posición inicial hasta la final sería solamente esto que estoy resaltando en color amarillo. Si yo mido la longitud de esa trayectoria, en este caso de color amarillo, desde la posición inicial hasta la final,
Eso nos da como resultado la distancia recorrida, o también llamado espacio recorrido, o a secas la distancia, o a secas la distancia. Ahora, si yo mido la magnitud de ese vector de color rojo, eso es la magnitud del vector desplazamiento. Ahora les pregunto, necesariamente, ojo, necesariamente, la longitud de ese trazo de color amarillo y la magnitud de ese vector rojo necesariamente van a ser iguales No, No necesariamente. o necesariamente. Ahí está la respuesta. No van a ser iguales. Pues en forma general, la respuesta es no. es que, profe, en geometría se dice que la distancia solo puede ser una recta entre dos puntos. Ah, correcto. Es que hay un detalle. Por eso hay que tener en cuenta el concepto geométrico, ¿sí? El concepto geométrico, si es que estamos en el ámbito de la geometría o si estamos en el ámbito de la física. Más adelante vamos a ver otros conceptos, ¿no? Que se utilizan tanto en geometría como en física, pero que son totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, ojo que aquí estamos haciendo bajo el enfoque físico. Bajo el enfoque geométrico es totalmente cierto lo que me dices. Bajo el enfoque geométrico es totalmente cierto lo que me habías indicado, ¿sí? En este caso estamos bajo el enfoque físico. Bien, si no hay otra consulta, paso entonces a la siguiente diapositiva. Bien, les había indicado entonces que hemos definido previamente el desplazamiento y la distancia recorrida para con ello definir otras cantidades físicas. Una de ellas es la velocidad media, que ojo, es una cantidad física vectorial. ¿Por qué? Porque la velocidad media se define como el cociente del desplazamiento entre un intervalo de tiempo. El desplazamiento es un vector, el intervalo de tiempo es un escalar. Un vector entre un escalar nos define una nueva cantidad física vectorial, que en este caso se le conoce como la velocidad media, o a secas la velocidad, cuya unidad en el sistema internacional es el metro por cada segundo. Luego tenemos la rapidez media, que es una cantidad física escalar. ¿Por qué? Porque él se define como el cociente de la distancia entre un intervalo de tiempo. La distancia o el espacio recorrido o la distancia recorrida es un escalar. El intervalo de tiempo también es una cantidad física escalar. Un escalar entre un escalar nos define una nueva cantidad física escalar, que es la rapidez media. Y también en el sistema internacional se mide en metros por segundo. Ahora, profe, ¿cómo diferenciamos esto? A ver, les propongo aquí un ejemplo. Imaginemos que aquí tenemos una casa. Ahí tenemos la ubicación de la casa. Y por aquí una bodega, una tienda. Entonces alguien va de la casa hacia la tienda. Y luego de la tienda retorna hasta su casa. Bien, entonces la persona sale de casa, llega a la tienda y luego retorna a su casa. Si yo le pregunto a esa persona cuánto fue su velocidad media desde que salió hasta que llegó a su casa, ¿cuánto sería ahí la respuesta? 0. Cero o diferente de 0. Si yo le pregunto a esa persona cuánto fue su velocidad media desde que salió hasta que regresó a su casa, ¿cuánto cree que fue la velocidad media? ¿0 o diferente de 0? Vector 0. Así es, 0. Y dirán, profe, ¿pero por qué vale 0 si la persona se ha desplazado? Es cierto, la persona se ha desplazado, pero tengan presente que el punto de inicio, el punto de partida y el punto de llegada es el mismo, que es la casa. Y si yo considero que esa posición final e inicial son iguales, y acá tengo una resta, entonces esa resta ¿cuánto vale? 0, porque la posición final e inicial son iguales. Esto se hace 0. Entre un intervalo de tiempo que es diferente de 0, pues todo me da 0. Por lo tanto, ahí la velocidad media fue 0. Ahora, si yo le pregunto a esa persona cuánto fue su rapidez media desde que salió de casa hasta que llegó a su casa, ¿cómo debe ser ahora su respuesta? ¿También 0 o diferente de 0? Diferente. Diferente. Diferente.
Diferente de cero, así es, porque desde que salió hasta que retornó a su casa, esa persona ha recorrido una cierta distancia. Esta distancia diferente de cero, el intervalo de tiempo diferente de cero, por lo tanto ese cociente también diferente de cero. Por eso tengan presente que la velocidad media es una cantidad física vectorial que se define a partir del desplazamiento. Para eso tengan presente el punto de inicio y el punto de llegada, ¿sí? Por eso que en este caso en particular les estoy diciendo enfáticamente la velocidad media desde que sale de casa hasta que llega a su casa, que sería muy diferente si les dijera, jóvenes, ¿cuánto fue la velocidad media desde que sale de casa hasta que llega a la tienda? Si yo les preguntara acerca de la velocidad media desde la casa hasta la tienda, ahí, ¿cómo sería su respuesta con respecto a la velocidad media? ¿También cero? Diferente. Diferente, pero Ahí, Diferente. así es, ahí sería diferente de cero. ¿Se dan cuenta? Por eso tengan muy presente eso en los problemas, el punto de inicio y el punto de llegada, ¿correcto? Si la casa es el punto de inicio, obviamente en este caso, pero también es el punto de llegada, automáticamente la velocidad media es igual a cero, automáticamente, porque coincide el punto de inicio y el punto de llegada. Bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta? por favor, una consulta. Profe, Siempre lo que es la velocidad media va a ser un vector, ¿cierto? Así es, la velocidad media es una cantidad física vectorial y la rapidez y, media una cantidad escalar. y, profe, ¿y la distancia que se hace mención en la rapidez media es la misma distancia que se menciona en geometría o es la medida ya del espacio curveado? Ahí va a depender de la trayectoria que realizó la persona para ir de casa a la tienda. Por ejemplo, vamos a asumir un caso bien sencillo, que la persona caminó en línea recta. Ahí está. Un caso sencillo en la cual la persona caminó simplemente en línea recta. Entonces, esta distancia D es la distancia que pasó de casa a la tienda y luego de la tienda hasta la casa. Entonces, la distancia, pero ojo, total, la total, ya que si yo quiero conocer la rapidez media, desde que sale de casa hasta que llega a la casa, sería de casa a la tienda, D, pero luego de la tienda a la casa, también D. O sea, esa distancia total sería 2D, entre el tiempo que le haya tomado. Esto siempre y cuando la persona haya caminado en línea recta. Pero, ¿qué sucede si la persona previamente, no sé, pasó por la casa de su crush y caminó así en forma diagonal? Y luego de su crush va a la tienda. O quizás de su casa va a la tienda, le lleva algo a su crush y luego de su crush retorna nuevamente a su casa. Entonces ahí tener en cuenta también esas otras distancias que ha recorrido, desde que sale de casa hasta que llega a la casa. Para esto sí o sí les va a indicar cómo ha sido esa trayectoria, para que ustedes puedan sumar cada tramo y obtener ahí la distancia total. ¿Me dejo entender? Sí, gracias. Bien. Si no hay otra consulta, entonces paso a la siguiente diapositiva. Entonces, tengan en cuenta esa diferencia. La velocidad media se define a partir del desplazamiento y la rapidez media a partir de la distancia. Y esa distancia va a depender del recorrido que hace el móvil. ¿Sí? Va a depender del recorrido que hace el móvil. Bien. Ahora, vamos a analizar un caso muy particular por el momento. En el ejemplo anterior, hemos visto que la velocidad media nos salió cero y la rapidez media diferente de cero. Hay un caso, hay un tipo de movimiento en el cual la magnitud de la velocidad es exactamente igual a la rapidez. ¿Esto dónde ocurre? En el MRU, que también se le conoce como el movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento que implica cambio de posición en el espacio. ¿Qué implica la palabra rectilíneo? Implica que ese cambio de posición en el espacio lo hace siguiendo una línea recta. Pero luego dice la palabra uniforme. ¿Por qué creen que dice la palabra uniforme? ¿Será por algo?
¿Lo han puesto en vano? No. Dice uniforme porque algo debe ser uniforme, constante o invariable en el tiempo. ¿Qué debe ser? La velocidad. O sea, la velocidad debe ser constante. Pero tengan presente que la velocidad es una cantidad física, escalar o vectorial. Vectorial. Y bien, ¿y para que ese vector sea constante? Entonces debe mantener constante tanto su magnitud como también su dirección. Para que un vector sea constante, debe ser constante en todo momento, tanto su magnitud como su dirección. Si cambia cualquiera de los dos, entonces esa velocidad ya no es constante. Si cambia su magnitud, cambia su dirección o cambia los dos simultáneamente, entonces esa velocidad ya no es constante. Entonces ya no estamos dentro del MRU. Por ejemplo, aquí tenemos dos móviles. Nos dice, ambos móviles, rojo y azul, se desplazan con rapidez constante. Sin embargo, a criterio de ustedes, ¿cuál de los dos se está desplazando con MRU? ¿Rojo o azul? Ahí dice, ambos se desplazan con rapidez constante. Ojo, rapidez constante. Sin embargo, uno de ellos está realizando MRU. El rojo. El El rojo. El rojo, profesor, porque Ah, está recto. muy bien, porque la trayectoria es en línea recta. La de azul no, porque la de azul lo está haciendo de forma curvilínea. Entonces tengan presente que para que un móvil escriba un MRU, la velocidad, ojo, la velocidad debe ser constante. Si en el examen les dicen, si un móvil se desplaza con rapidez constante, entonces realiza un MRU, ¿verdadero o falso? Si un móvil se desplaza con rapidez constante, entonces realiza un MRU, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? Falso, Verdadero. tiene que ser velocidad. Exactamente, debe decir velocidad. Ahí ya cayeron. Nuevamente, miren, aquí nos dice en el texto, ambos móviles se desplazan con rapidez constante. Sin embargo, el de color rojo es el que realiza estrictamente un MRU. El de azul no, porque lo hace siguiendo una trayectoria curvilínea. Entonces, ¿qué me asegura de que un móvil sigue un MRU? Ah, que la velocidad, ojo, la velocidad sea constante. Si la rapidez es constante, eso no me asegura un MRU. Ojo, que la rapidez sea constante, eso no me asegura un MRU. ¿Correcto? Necesariamente la velocidad debe ser constante. Por lo tanto, en este caso, esa proposición es falsa. Si le dijeran a secas, si un móvil se desplaza con rapidez constante, entonces realiza un MRU, respuesta falso, porque eso no me asegura que esté realizando un MRU. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Todo claro, profesor. Ok. Ahora vamos a analizar algunas ecuaciones de movimiento. Para ello, previamente vamos a analizar el desplazamiento. Por ejemplo, acá tenemos a una persona ubicada en el origen de coordenadas que está apreciando el desplazamiento de un automóvil. Ahí tenemos para la posición inicial x sub 0, ese vector del color rojo, correcto, el vector rojo, el vector posición inicial. Luego, para un tiempo t posterior, ahora ese vehículo se encuentra en esta nueva posición. Tenemos ahí el vector posición final, el de color azul. Y con esos dos vectores definimos el vector desplazamiento, que siempre va desde la posición inicial hasta la posición final, que es el vector de color verde. Ese vector de color verde es el vector de desplazamiento. Ahí lo tenemos, posición final menos la posición inicial. Ahora, solamente, ojo, solamente para el caso del MRU, aquí sí se cumple lo siguiente, que la distancia recorrida es igual a la magnitud del desplazamiento. Ojo, solamente en el MRU se cumple que la distancia recorrida es igual a la magnitud del desplazamiento, ¿correcto? O de igual manera, la magnitud de la velocidad,
correcto, la magnitud de la velocidad es igual a la rapidez, solamente para el MRU. Ahí se cumple que la magnitud del desplazamiento es igual a la distancia y también la magnitud de la velocidad media o la magnitud de la velocidad es igual a la rapidez media o a secas la rapidez. En otro tipo de movimiento eso ya no se cumple. Bien. Ahora sí, vamos con la velocidad media. Habíamos definido en un principio que la velocidad media es un cociente del vector de desplazamiento entre un intervalo de tiempo. Pero ahora, como estamos trabajando en el MRU, o sea, estrictamente en forma rectilínea, o en este caso estrictamente en la horizontal, entonces tenemos vector posición final menos el vector posición inicial, pero en este caso x menos x sub 0, que es el vector de desplazamiento, y esto entre un intervalo de tiempo. Ahora tengan presente que la velocidad, como es una cantidad física vectorial, entonces ese vector puede tener dirección positiva o dirección negativa. Ojo, como la velocidad media es una cantidad física vectorial, entonces ese vector puede tener dirección positiva o dirección negativa. Por ejemplo, acá les muestro dos esquemas. En el gráfico de arriba, en el de arriba, el móvil se está desplazando a la derecha o a la izquierda. Acá tengo el punto 0, el origen de coordenadas, 0, origen de coordenadas. En gráfico de arriba, este móvil se está desplazando a la derecha o a la izquierda. Derecha. Derecha, muy bien. Por lo tanto, Derecha. muy bien. Por lo tanto, aquí la velocidad tiene dirección positiva. Pero, ¿qué ocurre con el gráfico de abajo? ¿El móvil se está desplazando a la derecha o a la izquierda? Izquierda. Hacia la izquierda, muy bien. Izquierda. Por lo tanto, aquí el móvil tiene dirección negativa, ¿sí? La velocidad acá tiene dirección negativa, porque tengan presente que la velocidad es una cantidad física vectorial. Por lo tanto, puede tener dirección positiva o quizás dirección negativa. Bien, continuamos. Ahora sí, con esto vamos a definir la ecuación de movimiento del MRU. A partir de esta definición de la velocidad media, atentos, este intervalo de tiempo va a pasar a multiplicar a la velocidad y luego este menos posición inicial o este menos x sub 0 va a pasar al otro lado de la igualdad y ordenando vamos a obtener la siguiente ecuación de movimiento. Nos dice que x, la posición final, es igual a x sub 0, que es la posición inicial, más la velocidad multiplicado por un intervalo de tiempo. Profe, en el colegio me enseñaron así. La distancia es igual a la rapidez por el tiempo. ¿Esto es válido? Sí, sí es válido. Pero hay una gran diferencia. Esto que nos han enseñado, y me incluyo, es notación de tipo escalar. Distancia igual a rapidez por tiempo. Esto es notación escalar. ¿Es válido? Claro que sí, claro que yes. Pero esta notación que les estoy enseñando es de tipo vectorial. Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad multiplicado por un intervalo de tiempo. Es notación vectorial. Y así es muy probable que les pregunten en el examen. Ahora, como estos son vectores, hay que tener mucho cuidado con sus direcciones. Me explico. Vamos a los gráficos. Acá tengo el 0, el origen de coordenadas. A la derecha los valores son positivos y a la izquierda los valores son negativos, ¿no? Con respecto a la posición. Por ejemplo, en el gráfico de arriba, ¿cómo es la posición inicial? ¿Positiva o negativa? En el gráfico de arriba, ¿cómo es la posición inicial? Negativa. 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 Muy bien, muy bien. Y en el gráfico de abajo, ¿cómo es la posición inicial? Positiva. Positiva. Perfecto, perfecto. Ahora, en el gráfico de arriba, ¿cómo es la posición final? Positiva. Positiva, muy bien. Perfecto. Y en el gráfico de abajo, ¿cómo es la posición final? Negativa. Negativa, muy bien. Esos signos que me han indicado ustedes, ya sea positivo o negativo, para esas posiciones, ya sea final o inicial, se debe de respetar en esta ecuación de movimiento.
¿sí? Esos signos, según corresponda, se debe de respetar en esta ecuación de movimiento, porque es de tipo vectorial. Y tengan presente que todo vector está definido por una magnitud y una dirección, ¿correcto? De igual manera, la velocidad, como es una cantidad física vectorial, también va a tener una dirección, ya sea positiva o una dirección negativa. Y eso también se tiene que respetar. Si no lo respeto, si no lo considero, es muy probable que responda mal el problema, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con ello, ya que estamos trabajando con cantidades vectoriales. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Si no, para pasar a la siguiente diapositiva. Profe, aquí se sigue cumpliendo las reglas de que si apunta a la derecha y arriba va a ser positivo. Lo contrario con lo negativo, se sigue cumpliendo esa Sí, misma regla. se sigue cumpliendo. Para todo vector, ojo, para todo vector, si está apuntando a la derecha o hacia arriba, dirección positiva. Para todo vector. Y si está apuntando hacia la izquierda o hacia abajo, dirección negativa. Ese es para todo vector, como son en este caso los vectores velocidad y los vectores posición, ya sea final o inicial. Pero ojo que aquí estamos trabajando por el momento, para el caso del MRU, estrictamente en la horizontal. Estrictamente en la horizontal. Profe, Ah, sí. y en el momento que saque también, por ejemplo, la variación del tiempo, en ese caso, cuando estaré dividiendo lo que son vectores, ¿cierto? Claro, pero ojo, el intervalo de tiempo es una cantidad escalar. Un vector entre un escalar sí se puede realizar, no hay problema. Pero entre vectores sería como multiplicar uno por su inverso. Claro, por eso que ojo que aquí la velocidad media es un vector, que es el desplazamiento entre un escalar, que es el intervalo de tiempo. Ahí no hay ningún problema. Claro, si yo hago, por ejemplo, el cociente de dos vectores, ahí tengo que hacer otro procedimiento matemático. Pero eso no vamos a ver a nivel pre. A nivel pre, ese cociente de dos vectores no lo vamos a hacer. Así estrictamente dos vectores, no. En la Ah, universidad sí se ve eso, porque tienen que aplicar incluso con matrices, si es un producto escalar, un producto vectorial, etcétera. A nivel pre, tendría que no repasarlo. lo tocamos todavía. Ok. Profe, Sí, dígame. una consulta. Entonces, podríamos decir que en el MRU se cumple que la velocidad media va a tener el mismo valor que la rapidez media, ¿verdad? Ok, ojo, las magnitudes. Las Ajá. magnitudes. Las magnitudes sí. Las magnitudes sí van a ser iguales. O sea, la magnitud de la velocidad media va a ser exactamente igual a la rapidez media. Eso sí va a ser cierto. Pero ojo, solamente en el caso del MRU. Ya, profe, gracias. Ok. Bien, entonces pasamos ahora a la siguiente diapositiva, donde tenemos las gráficas. Tengan presente que la ecuación anterior que vimos, la ecuación de movimiento, nos dice que la posición final es igual a la inicial más la velocidad y esto multiplicado por un intervalo de tiempo. Esta ecuación es de tipo lineal, ya que el tiempo t está elevado implícitamente a la 1. Entonces tenemos aquí una ecuación lineal. Y si yo tabulo o grafico una función o una ecuación lineal, pues su gráfica será una línea recta, que puede ser esta que está a la izquierda o esta que está a la derecha. Entonces ahí tenemos esa tabulación o esa gráfica de esa ecuación de movimiento. Ahora, ¿qué información nos da estas gráficas? Veamos. Siempre el punto de corte de la gráfica con el eje vertical, que es el eje de la posición, nos da como resultado, como dato, la posición inicial. ¿Correcto? Siempre el punto de corte de la gráfica con el eje vertical, que es el eje de la posición, nos da como resultado la posición inicial. ¿Qué otra información se puede obtener, se puede extraer de esta gráfica? La velocidad. Para ello, voy a tener que obtener la tangente de este ángulo θ. La tangente de este ángulo θ físicamente nos da como resultado la velocidad. Por ejemplo, aquí, este ángulo θ del gráfico de la derecha es agudo. Por lo tanto, la tangente de ese ángulo θ ¿es positivo o es negativo? ¿Cómo es la tangente de este ángulo θ? Sabiendo que el ángulo θ es agudo. O Positivo.
Positivo. Positivo. Por lo tanto, podemos decir que la velocidad de este móvil, ¿cómo es? Positiva, o que tiene dirección positiva. Por lo tanto, el móvil se está desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda. Derecha. La derecha. Muy bien, hacia la derecha. Ahora, en el gráfico de la izquierda, este ángulo θ es mayor a 90 grados. Por lo tanto, este ángulo θ se encuentra en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, ¿cómo es la función tangente? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Negativa, muy bien. Negativa. Perfecto, negativa. Por lo tanto, aquí la velocidad tiene dirección negativa. ¿Quiere decir que el móvil se está desplazando a la derecha o a la izquierda? A la izquierda. Hacia la izquierda, muy bien. Esas interpretaciones muchas veces lo van a hacer ustedes en los problemas. Les van a dar un gráfico y a modo de proposición les van a indicar. De T1 a T2 el móvil se desplaza a la derecha. De T2 a T3 el móvil se desplaza hacia la izquierda. Ya eso lo van a interpretar justamente con estos gráficos. Si la velocidad es positiva, el móvil se desplaza a la derecha. Si la velocidad es negativa, el móvil se desplaza hacia la izquierda. Bien. Ahora, ¿cómo obtener numéricamente esa velocidad? Sencillo. Ahí planteamos justamente que la velocidad va a ser numéricamente igual a la tangente de ese ángulo θ. ¿Correcto? Y bueno, acá estoy indicando de todas maneras la definición de la velocidad, que es el cociente del desplazamiento entre un intervalo de tiempo. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna duda de mi parte? Profe, Quizás, si la gráfica Todo fuera claro, de profesor. velocidad con tiempo, ahí se podría ya con el área, la distancia, ¿no? La posición. no comprendí muy bien porque creo que ese es sobre la al inicio con otra O voz. sea, en vez de en la gráfica hay esta posición y tiempo, si fuera velocidad y tiempo con el área se puede hallar el recorrido que hace. Ok, eso justamente lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Así es. Ahorita solamente es posición versus tiempo. En la siguiente diapositiva vamos a ver la gráfica velocidad-tiempo. Ahí vamos a analizar justamente lo que corresponde al área. Así es. Bien, entonces si hasta aquí no hay consultas, paso a la siguiente diapositiva. Ahí tenemos justamente esa gráfica o lo que me estabas haciendo mención. Bien, tengan presente que la velocidad, por ser una cantidad física vectorial, puede tener dirección positiva o dirección negativa. ¿Esto cómo se ve reflejado en una gráfica velocidad-tiempo? Veamos. Aquí a la derecha, por ejemplo, observo que la velocidad, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Aquí, en el gráfico de la derecha. Aquí Positiva. abajo, positiva, muy bien. Y en el gráfico de la izquierda, ¿cómo es la velocidad del móvil? Negativa. Negativa. Negativo. Perfecto, muy bien. Ahora, yo quiero conocer, por ejemplo, el desplazamiento y también la distancia que recorre el móvil desde t sub 0 hasta un tiempo t. Ya fácil, profe, calculemos el área. Así es. El área como tal, y ojo, tengan presente aquí, el área sombreada como tal nos va a representar el desplazamiento. Pero el desplazamiento es o no una cantidad física vectorial. A ver, el desplazamiento. ¿Es o no una cantidad física vectorial? Sí es. Sí. Súper claro. Y como el desplazamiento es un vector, entonces ese vector puede tener dirección positiva o también dirección negativa, ¿sí o no? Sí. Claro. ¿Eso cómo lo diferenciamos? ¿Cómo sé cuándo el desplazamiento es positivo o negativo? Sencillo. Uy, perdón. Sencillo. Si yo observo que el área, si el área sombreada está por encima del eje del tiempo, si el área sombreada está por encima del eje del tiempo, entonces esa área o su desplazamiento es considerado positivo. Pero si esa área sombreada está por debajo del eje del tiempo, entonces esa área o su equivalente, que es el desplazamiento, es considerado negativo. Por lo tanto, en el gráfico de la derecha, el área o el desplazamiento de ese móvil es positivo y en el gráfico de la izquierda esa área o el desplazamiento del móvil es negativo. Por eso nos dice aquí en rojo, aquí abajo en rojo, el área sombreada como tal
nos representa el desplazamiento. Ese desplazamiento puede ser positivo o negativo, ya que el desplazamiento es una cantidad vectorial. Ahora, ¿qué ocurre si a ese desplazamiento o a esa área obtenida yo le tomo el valor absoluto? Entonces, ¿eso ahora en qué se convierte? En la distancia. Y el valor absoluto de algo negativo, ¿en qué se convierte? A ver, por ejemplo, el valor absoluto de menos 5. ¿Eso a qué es igual? 5. 5. Sí, así es. O sea, a algo negativo, el valor absoluto en qué lo convierte en positivo. Y es por eso que el desplazamiento, si ese desplazamiento obtenido, yo le tomo luego el valor absoluto, ese resultado, ahora ¿cómo se le conoce? Como la distancia. Por eso tenga mucho cuidado si en el examen, en las preguntas, se hace referencia, determine el desplazamiento o determine la distancia recorrida. Si les preguntan acerca del desplazamiento, entonces ese puede ser positivo o negativo. Pero si les preguntan la distancia, entonces a esa área obtenida o ese desplazamiento obtenido, le voy a tomar luego el valor absoluto. Y eso ya se va a convertir luego en la distancia. Bien. Bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Todo claro, profesor. Ok. A ver. Entonces, si no hay consultas, pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, dígame. Profe, en la diapositiva número 17, en donde se hacía una recta para arriba y otra para abajo, y en un mismo gráfico me vienen ambas rectas, ¿significa que no hay MRU? Ah, ok. A ver. Lo voy a graficar aquí abajo. Quizás te refieres a algo a esto. Tenemos aquí una primera parte que va dirigida hacia arriba y luego así hacia abajo, ¿cierto? En una misma gráfica. Ok. Entonces, aquí va a depender de la pregunta. Me explico. Ya, buena pregunta la que me han hecho. Muy buena pregunta. Aquí va a depender de cómo se formula la pregunta. Por ejemplo, si les dicen, el móvil realiza un MRU de 0 a T1. Solamente, ojo, de 0 a T1. ¿Verdadero o falso? El móvil realiza un MRU de 0 a T1. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, muy bien, porque en este intervalo la velocidad fue constante. Si les dicen, el móvil realizó un MRU de T1 a T2. Ahora, estrictamente de T1 a T2. El móvil realizó un MRU Verdadero. también perfecto. Hasta ahí, todo correcto, verdadero. Pero, ¿qué sucede si les dicen? El móvil realizó un MRU desde 0 hasta T2. De 0 hasta T2. Falso. Falso. Ahí es falso, así es. Ahí es falso. ¿Correcto? Entonces, ahí hay que tener en cuenta en qué intervalo nos están preguntando. De 0 a T1, MRU. De T1 a T2, también un MRU. Pero si nos dicen desde 0 hasta T2, ahí sería falso, ya que se observa que por intervalos ha cambiado su velocidad. Ya la velocidad no fue constante en ese intervalo de 0 a T2. Por lo tanto, en todo ese intervalo no ha realizado un MRU. Pero por partes sí lo ha hecho. Por intervalos sí lo ha hecho. Entonces hay que tener en cuenta ahí cómo nos hacen la pregunta, ¿no? Si nos preguntan por intervalos o si nos preguntan por el todo. Bien. ¿Alguna otra Una consulta? pregunta. Sí. Manuel. Cuando me piden lo que es la distancia, sería lo que es el área bajo la curva, ¿cierto? Igual como es en impulso, creo, fuerza y tiempo, ¿no? Igual como es también, creo, en trabajo, fuerza y distancia. Claro. Pero, o diré desplazamiento, pero oposición creo que es en trabajo. Pero acá mi pregunta era, y en lo que es el MRU, el MRV,
hay también una función lineal. Y siempre vi que era velocidad y tiempo abajo, pero ¿qué pasa si lo cambio tiempo y velocidad? Cambio las variables dependientes e independientes, entonces el área ya no sería bajo la curva necesariamente, ¿cierto? ¿O sí? Oh, ok. Justamente para poder estandarizar esto, para los casos de MRU u otros que no sean MRU, y entre ellos MRV, MCU, MSV u otros más complejos, siempre se hace esta relación velocidad-tiempo. En la vertical, la componente de la velocidad y en la horizontal, el eje del tiempo, independientemente si es MRU, MRV o cualquier otro tipo de movimiento. ¿Correcto? Ahora, claro, esa velocidad puede ser constante, ahí está MRU, puede ser variable, esto lo vamos a ver la siguiente semana, MRV, o quizás puede ser variable, pero con una dependencia mucho más compleja. Pero siempre, siempre va a ser velocidad-tiempo, siempre. Justamente para hacer un estándar siempre se trabaja velocidad-tiempo. Velocidad en la vertical y el tiempo en la horizontal. De igual manera, las gráficas posición-tiempo. Siempre en la vertical está el eje de la posición y en la horizontal siempre el eje del tiempo. Ok, profe, gracias. Entonces esto es por estandarización de mano, no es necesariamente porque se estableció una variable dependiente independiente de lo que es la ecuación, ¿no? No, claro, este es para poder estandarizar y hacer comparaciones, porque imagínate que cada quien establece su propia gráfica, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ya, yo en el eje vertical coloco el tiempo y en la horizontal coloco la velocidad. Y otro agarra y hace una rotación. Entonces va a haber muchas gráficas que analizar, muchas confusiones entre una u otra. Por eso se trata de estandarizar. Ok, profe, gracias. Ok. Bien, entonces continuamos. Nos quedamos en la gráfica aquí de la velocidad-tiempo. Bien, entonces, si en esta gráfica no hay consultas, paso entonces a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 5. Nos dice, un camión de longitud 8 metros se desplaza en línea recta con rapidez constante, pasando por dos túneles A y B, tardando 4 y 6 segundos respectivamente. Si la suma de las longitudes de los túneles es 84 metros, pregunta, determine la rapidez del camión. Ahí tenemos justamente un camión que está a punto de ingresar a un túnel. Luego de pasado un intervalo de tiempo, ese camión sale de ese túnel. Bien. Ojo, no sabemos, no nos dan como dato la longitud del túnel A o la del túnel B. Tampoco nos dan la rapidez del camión. Solamente nos dan como dato el tiempo que ha tardado y el tiempo que le ha demorado. Por ejemplo, aquí, vamos a marcarle con un puntito justo cuando el camión ingresa. Ahí en la cabina, a ver, con otro color que se diferencie. A ver, con negro. Ahí está, un punto de color negro en la cabina. Ahí está. Justo cuando está ingresando al túnel, y luego cuando el camión sale completamente del túnel. ¿Correcto? Entonces, ¿qué distancia ha recorrido ese camión? O mejor dicho, ese puntito que he marcado, desde que ingresa hasta que sale completamente del túnel. ¿Qué distancia ha recorrido ese puntito en ese intervalo de tiempo? La longitud del túnel más la longitud del camión. Así es, muy bien. Entonces, en ese intervalo de tiempo, tanto para el túnel A como el túnel B, la distancia que ha recorrido ese punto es la longitud del túnel más la del camión. Perfecto. Y ahí justamente lo tenemos. Para el túnel A sería la longitud del túnel A más la longitud del camión, que es 8 metros, es igual a ¿quién? A la rapidez del camión V, que no sé cuánto vale, por el tiempo que le ha demorado, que por dato del problema es 4 segundos. Ahora, para el túnel B, la distancia que ha recorrido ese puntito es la longitud del túnel B más la longitud del camión, que es 8 metros. Esto es igual a ¿quién? A la distancia, ¿no? La distancia, el cual a su vez se puede expresar como la rapidez, en este caso, del camión por el tiempo que ha demorado, que son 6 segundos. Pero ahora, ¿qué puedo hacer con estas dos ecuaciones, 1 y 2?
sabiendo que quiero conocer la rapidez del camión. ¿Qué me conviene hacer con estas dos ecuaciones 1 y 2? Sumar, restar, dividir, sacar logaritmo. ¿Qué me conviene? Elevar al cuadrado. ¿Qué me conviene ahí? O sacar la raíz cúbica, raíz cuadrada. Según los datos, ¿qué es lo que me conviene? Sumar. Sumar. Yes. Igualar no tanto. Lo que sí me conviene para este caso, según los datos, es sumar. Claro, ¿Por claro, qué? suma sí, profesor, sí, está arriba la suma, sí. Claro, aquí justamente en el texto en color marrón nos dice, si la suma de las longitudes de los túneles es 84 metros, o sea, nos dan como dato cuánto vale L sub A más L sub B. Por lo tanto, me conviene sumar esas dos ecuaciones. Si sumamos, entonces tengo ahí LA más LB más 16, que viene del 8 más 8, es igual a 10V. Pero ¿cuánto vale esta suma de las longitudes? 84. Esto más 16 es igual a 10V. Y ahí finalmente despejando V, que es la rapidez del camión, nos da como resultado 10 metros por segundo. Entonces, para este caso, según los datos del problema, me conviene sumar. Si me hubieran dicho, por ejemplo, no sé, si la diferencia de las longitudes de los túneles es 84, entonces en ese caso me hubiera convenido restar. Eso va a depender justamente de los datos del problema. En este caso, me conviene sumar, porque nos dan la suma de las longitudes de los túneles. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Todo claro, profesor. Ok. Bien, entonces, si no hay otra consulta, paso a la siguiente diapositiva, que corresponde al problema número 6. Nos dice, y este sí es un problema modelo de examen, porque nos dan las ecuaciones de movimiento. Nos dice, un estudiante observa que dos móviles A y B se desplazan en vías paralelas al eje X, según estas ecuaciones de movimiento, tanto para A y para B. Pregunta, determina el tiempo que tardan en cruzarse y además la posición donde esto ocurre. Muy bien. Primero vamos a interpretar estas ecuaciones. Para el móvil A, nos dice que esto vale menos 7 más 2t. ¿Qué representa este menos 7? ¿Y qué representa este valor 2? A ver, Menos 7, posición negativa. ya. ¿Y el valor 2? Perfecto, menos 7 la posición. ¿Y el valor 2? La velocidad positiva. Así es. ¿Por qué? Porque en este caso ustedes van a comparar esta ecuación que les propuse en la teoría con esta que les dan en el problema. Entonces siempre el término independiente es la posición inicial. En este caso, la posición inicial del móvil A, ¿cuánto vale? Menos 7. Ahí está en el gráfico, menos 7 metros. Y de igual manera, si lo hacemos ahora para el móvil B, esto es 5 menos t. Entonces 5, ¿qué cosa es? Es la posición inicial del móvil B. Ahí está, 5 metros o más 5. Profe, acá dice menos 1. Quiere decir que menos 1, implícitamente está el 1. Este menos 1 es la velocidad del móvil B. Quiere decir que el móvil B se está desplazando hacia la izquierda y el móvil A se está desplazando a la derecha, ya que su velocidad para el móvil A es positiva. Bien. Ahora, pasado un tiempo t para ambos, ellos se van a cruzar en una cierta posición, que aún no sé cuánto vale, que además es lo que nos están preguntando. ¿Cómo determino esa posición? O incluso el tiempo que tardan en cruzarse, o en encontrarse, o en alcanzarse. Profe, aquí le aplico entonces la ecuación que me enseñaron en el colegio. Tiempo de encuentro, tiempo de alcance. Claro, podría ser siempre y cuando estemos trabajando con notaciones escalares. Les den la distancia, pero aquí nos dan las posiciones. Entonces aquí de una forma más práctica, más sencilla, planteamos lo siguiente. En forma general, ojo, en forma general, cuando los móviles se cruzan, se alcanzan o se encuentran, en cualquiera de esos casos, las posiciones de los móviles, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Y por lo tanto, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a igualar sus ecuaciones de movimiento.
La ecuación de movimiento de A, que es menos 7 más 2t, lo igualamos con la ecuación de movimiento de B, que es 5 menos t. Lo igualamos simplemente. Entonces ahí vamos a despejar. Entonces tenemos ahí 3t igual a 12. Finalmente 3 va a pasar a dividir. Y de ahí que finalmente el tiempo t es 4 segundos. Por lo tanto, al cabo de 4 segundos, los móviles se cruzan, se alcanzan, se encuentran. Esto va a depender del contexto. Ahora, quiero saber en qué posición se van a cruzar. Entonces, ese tiempo de 4 segundos, luego lo pueden reemplazar, ya sea en la ecuación de movimiento de A o en la de B. Ahí ustedes eligen. En este caso, voy a optar por reemplazar en la ecuación de movimiento de A. Entonces, reemplazamos para t igual a 4 segundos. Ahí está, menos 7 más 2t. Pero ¿cuánto vale t? 4 segundos. ¿Y eso cuánto nos da? Menos 7 más 2 por 4, o sea, menos 7 más 8, esto nos da más 1 metro. Por lo tanto, ellos se cruzan en la posición más 1 metro. Si lo reemplazan, por ejemplo, esto en la ecuación de movimiento de B, también les va a salir ahí como respuesta más 1 metro. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Todo claro, profesor. Ok. Todo claro, Entonces, profesor. entonces, ojo, cuando les den a ustedes las ecuaciones de movimiento y les pregunten acerca del tiempo que tardan en cruzarse, en alcanzarse, ¿correcto? O en pasar uno frente al otro, ahí automáticamente ustedes ¿qué van a hacer? Van a igualar las ecuaciones de movimiento. Y luego despejando van a conocer ese tiempo t, que va a ser el tiempo de encuentro, el tiempo de alcance, el tiempo en el cual uno pasa frente al otro, etc. Bien. Continuamos. Y tenemos ahora el problema número 7. Este es más sencillo que el anterior. Nos dice, la posición de un pequeño bloque en función del tiempo está dado por la siguiente ecuación. X es igual a x sub 0 menos 2t. Si en el instante t igual a 5, la posición del bloque es menos 15 metros, pregunta, determine la posición inicial x sub 0. Entonces, yo no sé cuánto vale esa posición inicial x sub 0. No sé si es una posición positiva o negativa. Lo desconozco. Lo que sí sé, pasa aquí un ratito. Un ratito. A ver, un ratito. No sé por qué se ha movido, pero acá debe decir t igual a 5 segundos. Ese segundo se ha pasado abajo. Bueno, vamos a colocarlo ahí. Bien. Entonces, pasado esos 5 segundos, como lo indican, ahora el dónde se debe encontrar, en la posición menos 15 metros. Entonces, pasado esos 5 segundos, él se va a encontrar en la posición menos 15 metros. Listo. Y con ello quiero conocer la posición inicial. Entonces, sencillamente vamos a reemplazar en esa ecuación. Ahí está. X es igual a x sub 0 menos 2t. Para t igual a 5 segundos, ¿cuánto vale esa posición x? Menos 15. Ahí está, ojo, miren, con todo y su signo, como les había comentado, con todo y signo se reemplaza. Ahí está, menos 15. Es igual a ¿quién? A x sub 0, que es la posición inicial, menos 2t. ¿Cuánto vale t? 5. Entonces, menos 2 por 5, esto nos da menos 10, pasa al otro lado de la igualdad. Correcto, pasa al otro lado de la igualdad. Y de ahí que finalmente, ¿cuánto vale x sub 0? Menos 5 metros. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Este ha sido bastante sencillo. Simplemente se reemplaza esa condición del problema, esa que está en color marrón, en la ecuación de movimiento que está en color lila. Y de ahí finalmente despejando se obtiene la posición inicial. Pero como les indicaba, siempre hay que respetar esos signos. Si hubiera omitido ese signo menos y hubiera colocado simplemente 15, la respuesta hubiera sido otra. Por eso tengan mucho cuidado con la dirección o los signos de las posiciones o también de la velocidad del móvil. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? No, profesor, ninguna pregunta. Ok, entonces pasamos finalmente al problema número 8.
Ahí también les dejo las claves de los ejercicios de casa. Nos dice, la figura muestra la gráfica de la posición en función del tiempo de un móvil que se desplaza rectilíneamente en la dirección del eje X. Nos dicen, si en t igual a 5 segundos la velocidad del móvil es menos 2 metros por segundo, determine la posición inicial X sub 0. Bien. Se sabe, ¿no?, que la definición de la velocidad es posición final menos la posición inicial, o sea, el desplazamiento, esto entre un intervalo de tiempo. ¿Cuánto vale la velocidad del móvil? Ustedes miran, profe, pero aquí nos dicen para t igual a 5 segundos. Quiere decir entonces que la velocidad para t igual a 0, para t igual a 1, 2, 3, 4 o sus decimales, ¿también va a ser igual a menos 2 o debe ser diferente a menos 2? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo debe ser la velocidad, por ejemplo, para t igual a 2 segundos? ¿Mayor, menor o igual a menos 2 metros por segundo? ¿O cómo debe ser la velocidad para t igual a 1 segundo? ¿Mayor, menor o igual a menos 2 metros por segundo? A ver. Mayor igual. Igual. Igual, así es, claro. En este intervalo de 0 a 5 segundos, la velocidad es constante e igual a menos 2 metros por segundo. Entonces, ojo, acá hubieran dicho así, si en t igual a 1 segundo, si en t igual a 2 segundos, en t igual a 3, 4 o en este caso 5 segundos, la velocidad del móvil es igual a menos 2 metros por segundo. Y eso es válido, porque en este intervalo de 0 a 5, la velocidad es constante e igual, en este caso, a menos 2 metros por segundo. ¿Correcto? Bien, entonces voy a utilizar esa definición de la velocidad. Y del gráfico, y además con el dato del problema, planteamos que ¿cuánto vale esta velocidad por dato? Menos 2 metros por segundo. Ahí está, menos 2. ¿Esto es igual a quién? A la posición final menos la posición inicial. Podríamos plantear, por ejemplo, que la posición final sea para t igual a 5 segundos. Según el gráfico, para t igual a 5, ¿cuánto vale la posición del móvil? Para t igual a 5 segundos. ¿Cuánto vale la posición del móvil? Para t igual a 5, la posición vale 0. O sea, para t igual a 5, el móvil pasa por el origen de coordenadas. Ahí está. Posición final, 0. ¿Menos quién? La posición inicial, que es justamente lo que me están preguntando. Esto entra en intervalo de tiempo. Tiempo final 5, menos el tiempo inicial 0. 0 segundos. Ahí está. Entonces ahí finalmente despejando, tenemos 0 menos x sub 0, eso nos da menos x sub 0. Y 5 menos 0, pues nos da 5. De que finalmente despejando obtenemos que la posición inicial es igual a 10 metros. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Todo está bien, profe. Ok. Bien, jóvenes. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Si no tienen alguna otra consulta. Ah, verdad. Al inicio alguien me preguntó sobre el problema número 3 de clase. Bien, lo he visto justamente ya en el problema. Ahí les preguntan acerca de la fuerza, no su fórmula empírica. Bien, ahí ustedes van a expresarlo con una constante K, como les están mencionando en ese problema. Un ratito voy a buscarlo, está por aquí arriba. Ahí está. En función de el radio, la velocidad y la viscosidad. Este es similar a uno que vimos en clase, en aquella oportunidad. Entonces ahí dicen F es igual a una constante de proporcionalidad. Esto luego, ¿por quién? Por el radio, ya de que va a depender del radio, pero lo van a elevar a un exponente y. Luego dice depende de la velocidad o la rapidez, esto elevado a un exponente y. Y luego dice por la viscosidad, y esto lo eleva a un exponente z. Ahora, le van a tomar ustedes ahí la dimensión a cada uno de ellos. Quizás para el radio ya se conoce su dimensión, que es simplemente L. Para la velocidad, también su dimensión, LT a la menos 1. El detalle quizás, profe, aquí para la viscosidad. ¿Cómo sé cuál es la dimensión de la viscosidad? Para eso les dan como dato las unidades de esa viscosidad. Aquí les dicen, la viscosidad está expresada en qué unidades? En kilogramos.
sobre metro por cada segundo. Por lo tanto, la viscosidad tiene como dimensión a la masa, a la longitud y al tiempo. Pero tengan presente que aquí está kilogramos entre, ojo, entre metro por segundo. Entonces también tienen que jugar ahí cómo representar esa dimensión de la viscosidad. ¿Correcto? Por algo dice kilogramo entre masa, perdón, kilogramo entre metro por segundo. Bien. Y luego, una vez que ustedes comparan los exponentes de ambos lados de la igualdad, van a conocer el valor de x, y de z para finalmente reemplazar en la expresión original y, bueno, observar cuál de ellas corresponde a una de las respuestas. Bien. Si no hay otra consulta, me despido deseándoles que pasen un bonito día. Cuídense mucho. Conmigo será hasta la siguiente semana. Chao, Chao, profesor. profesor. Gracias. Ok, cuídense. Muchas gracias a todos por su atención y participación.